Egunon, vamos a tratar este libro, El dilema, de José Luis Rodríguez Zapatero. 600 días de vértigo. Antes que nada, hay que decir que algunos, para destruir a José Luis Rodríguez Zapatero, prácticamente desde el momento en el que adquirió el rango de secretario general del Partido Socialista en el verano del año 2000, en circunstancia que está referenciada en una efeméride en este canal, dieron rienda suelta a cualquier forma, sobre todo después de los sucesos del 11 al 14 de marzo de 2004, que al final acabarían llevando al secretario general del Partido Socialista a la Moncloa, como todo el mundo sabe, entre el año 2004 hasta finales de 2011. No te llegó a culminar 2 mandatos, como su predecesor, José María Aznar López, había culminado los 2 mandatos de 4 años, por circunstancias especiales, sobre todo en lo internacional y en lo económico. Trataron de utilizar baterías para la destrucción, algunas que ya habían utilizado con el Endacari Barroche, y evidentemente para el presente, en 2022, evidentemente cuando uno ha establecido el marco mental de que Zapatero destruyó España, se convirtió en Islam, se acostó con los servicios de inteligencia de Marruecos, a ver qué más pudieron pensar y dijeron, aparte de eso, de traicionar a España, romperla, estar con los etarras, el tema de los islamistas, que Rubalcaba puso las bombas personalmente. Bueno, pues evidentemente ese marco mental lo utilizan con Pedro Sánchez Pérez Castejón, con una remodelación de los argumentos, pero con el mismo armazón y el esquema mental. Por eso resultó interesante que el propio protagonista, y esto, digamos que todos los protagonistas deberían de hacerlo, sobre todo los de importancia, para transmitir el legado, no ya para los lectores del momento, sino para los historiadores del futuro, en un momento en el que apenas hay material físico que condense una forma de transmitir lo que ha sucedido. Evidentemente, si uno piensa en las épocas del siglo XIX, incluso del siglo XX, la idea de los archivos, las cartas intercambiadas entre los protagonistas, y que ahora ya no existen, sobre todo ni siquiera ya se escriben correos electrónicos, WhatsApps, redes sociales. Será difícil para los historiadores del futuro concretizar la visión acerca del presente. Y por eso es interesante. Ciertamente, yo también tengo un límite, y es a la hora de establecer el marco de relación de los libros que estoy dispuesto a comprar. Y este no era uno. Este no era uno de ellos. Lo mismo que tampoco era mi intención comprar el libro de Pedro Sánchez Pérez Castejón, que está referenciado en este canal, y que recibí un PDF de él, y lo leí en digital, en el móvil, un caso rarísimo que no voy a volver a repetir. Y este, que es previo, el libro evidentemente, yo lo recibí en PDF. Y todavía a todos los contactos, que son unos cuantos amigos socialistas, le hice llegar el libro inmediatamente. Y dije a todo aquel que quisiera escucharme que estaría dispuesto a leer el libro, en digital no, pero estaba dispuesto a leerlo siempre y cuando alguien me lo regalara. Y puse énfasis en que evidentemente el regalo no podía venir de mi mujer, porque eso prácticamente sería como un autorregalo a efectos de mi concepción respecto a los libros, y sobre todo aquellos que no quiero yo aportar dinero, sino la reflexión, por ejemplo, la que yo puedo hacer a través del canal de YouTube. Pero hubo en ese momento una persona que para mi cumpleaños decidió que el mejor regalo era El dilema de José Luis Rodríguez Zapatero, con lo cual cumplí mi palabra, después de haber difundido el libro, de leerlo. Y tampoco es que me recuerde grandes cosas de este libro, que va desde el 12 de mayo de 2010 hasta el G20 de Cannes, después de agosto del 2011.
decir, prácticamente ese tracto final de la legislatura, de la segunda legislatura, en la que hemos de recordar, por si alguien se ha perdido, ¿no?, que hubo elecciones en 2004 y hubo elecciones en 2008. La elección de dos elecciones en las que Mariano Rajoy, que fue presidente a partir del diciembre de 2011, fue el presidente que fue incapaz de ganarle 2 veces a José Luis Rodríguez Zapatero. Ese que era tan malo, ese que era tan terrorista y tan destructor de mundos. No, destructor de mundos, no, solo de España. Con lo cual, tenemos que irnos no al debate presidencial que hubo en 2008, sino al debate económico de candidatos a vicepresidencia. Alguien como Pedro Solbes, que fue el último de los ministros de Economía y Hacienda de Felipe González, que hizo el presupuesto de 1995, que se prorroga en 1996 y que influyó decisivamente en el euro, es decir, no en el euro en sí, sino en la adopción de España para el euro, cosa que se puede explicar, como hice en una conferencia en su momento. Digamos que Pedro Solbes es rescatado por Zapatero para llevar las economías de España. Y quería retirarse. Lo hizo un año después de la repetición de las elecciones, es decir, de la repetición en el sentido de las nuevas elecciones de 2008. Pero en ese momento un tal Manuel Pizarro fue el primer espada económico de Mariano Rajoy. Fue el número 2, efímero número 2, porque solamente fue el fogonazo para las elecciones. Venía del bagaje de todo lo que ha pasado con Endesa, la OPA y todo esto. Era un poco como motor de cola para el PP, pero sin no hacerle caso. Pero en ese debate, quien ganó fue Pedro Solbes. Pero los argumentos de Manuel Pizarro respecto a la crisis, a la circunstancia económica que se estaba produciendo, fueron los que, en el fondo, tenían razón. Por eso resulta sorprendente luego cuando en la campaña que se daría con Rubalcaba como candidato del PSOE a inmolarse y a quemarse de finales del 2011, sorprende que Mariano Rajoy, cuando asume las tareas presidenciales, diga aquello de yo no sabía que esto estaba así, cuando es curioso porque el primer espada económico en el debate del 2008 lo tenía muy clarito, y el mismo régimen de recetas era el que se suponía que tenía que ir cuando en 2011 a finales adquiere el juego de llaves de la Moncloa. Pero bueno, estas cosas son las que se establecen. Recuerdo más el libro de Barack Obama, que está comentado en este canal, acerca del primer mandato de la presidencia, y sobre todo con ese mundo donde en 2000, precisamente 2009, previamente en el año del pato cojo, es decir, de Bush Jr. como presidente, que todo el mundo sabe que los 2 últimos años de una presidencia en el segundo mandato es ya alguien que ni se va a presentar y que evidentemente nadie le hace caso, nadie le mira, pero sigue siendo el presidente. Y es interesante lo que Barack Obama habla respecto a lo que sucedió con el asunto financiero, Wall Street y todas estas circunstancias. Es un libro que está referenciado en el canal y que es muy interesante y apasionante en ese relato acerca de cómo la triangulación entre el candidato John McCain, el propio candidato demócrata y el equipo de la Casa Blanca, con el secretario del Tesoro, el presidente, a la hora de tratar de navegar ese último año antes de las elecciones, en noviembre, y el periodo de interregno ante la nueva Casa Blanca. Digamos que lo recuerdo más nítidamente que el dilema de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero aún así es interesante porque es aquel del que han hablado muchos
muchos han hablado de que Zapatero hundió España, de que deliberadamente quería acabar con el futuro de los españoles y que evidentemente la crisis era única y exclusivamente española y que llevó la prima de riesgo al infinito y más allá, como si esto fuera una película de Buzz Lightyear. Y evidentemente se olvidan de los fenómenos internacionales, de las implicaciones, por ejemplo, internas, que no les importan. Por ejemplo, recordar el hecho de la burbuja inmobiliaria y de cómo unas trastocaciones de leyes en materia urbanística favorecieron el crecimiento de esa burbuja. Es cierto también que se olvida que el Partido Socialista llega a Moncloa a mediados del 2004 y que podría haber querido transformar la sociedad en vez de acompañarla, construir en vez de interpretar, como diría José Luis Uriz, y no lo hizo. Es curioso porque actualmente se establece por algunos, y recientemente un amigo me lo ha dicho, los socialistas y también Podemos, las fuerzas más o menos progresistas oficiales, tienen nichos, sean LGTBIQ+, feminismo, república, memoria histórica, guerra civil, paradójicamente también algo de pacifismo, ecologismo, nichos de colectivos minoritarios a la hora de establecer vínculos de las políticas a los menos favorecidos como base electoral para seguir manteniéndose en el poder. Lo cual es curioso porque esa base viene en el mundo de José Luis Rodríguez Zapatero, con leyes para el matrimonio igualitario, la ley de igualdad, la ley de memoria histórica, que también tocó el ámbito de José Luis Rodríguez Zapatero, y muchas otras cosas que estuvieron en su mandato, como también la posibilidad, a finales del 2011, de haber evacuado el mausoleo de Cuelgamuros y haberlo llevado a donde está, en el Camposanto, donde está acompañado por Rafael Leónidas Trujillo, por ejemplo, el cementerio del fascismo, sin salir del término municipal de Madrid, cosa que un poco es paradójica, a pesar de que lleve el nombre de Mingo Rubio. Pero bueno, estas cosas, como no se atrevió Zapatero, pues por eso es interesante el único libro que nos ha legado, como es este de El Dilema. Promete, supuestamente, al terminar este relato, publicar más libros, pero supongo que libros como este, o como por ejemplo los de Alfonso Guerra, Pepe Bono, no tuvieron el éxito esperado, a pesar de que son gente que tiene una capacidad de socialización de sus productos mucho mayor que otros. Pero parece que estas memorias políticas no tienen el tirón que pudiera presuponerse, y por eso no parece haber habido más libros. Este es el único de José Luis Rodríguez Zapatero, y tendría más cosas que contar. Se supondría que con el tema de la crisis económica era un libro que tendría tirón a la hora de establecer la relación con los espectadores, es decir, los lectores, es decir, la gente ciudadana, que le contaran de primera mano cuál ha sido el relato, porque ya se lo han contado otros muchas veces. A la hora de establecer un discurso, sobre todo en medios de comunicación tradicionales y en el incipiente movimiento en redes sociales, a la hora de establecer esa idea de que Zapatero es un traidor, un felón, lo mismo que actualmente se establece con Pedro Sánchez Pérez Castejón, estableciendo similitudes con el Plan E y con otras ideas que tratan de establecerse como si fueran líneas paralelas. Por lo que, a todo aquel que haya leído el manual de resistencia, como hice yo, y está, como dijo, aquí referenciado en el canal, que sabe ver que hay intentos deliberados de poner en paralelo a Pedro Sánchez Pérez Castejón con el ámbito de Zapatero, que hay intentos deliberados de establecer que cuanto peor mejor, y si hay una crisis horrible a nivel internacional, peor que la del 29, se establezca la idea de que, ¿veis?, las recetas del pasado
son las que actualmente Pedro Sánchez está tratando de llevar. Y por tanto, se necesitaría que los buenos gestores de la economía vuelvan a Moncloa, es decir, el Partido Popular. En aquel caso con un gallego, un tal Mariano Rajoy Brey, y ahora con otro gallego, Alberto Núñez Feijóo, frijolito. Bueno, ¿qué se le va a hacer? La historia es así de curiosa y caprichosa. Pero para conocerla hay que saber también leer a sus protagonistas. Zapatero y Planeta tuvieron a bien sacar este libro. Yo lo leí y recomiendo a zapateristas y antizapateristas que por lo menos sean gente documentada y lean antes de despotricar. Y sin más, es que recasco Haururat, Betty Helpian.